Estamos con ustedes como cada jueves en el segmento Salud y Previsión 110 de Revista 110, Julio Jacín, Horacio Montenegro, Michelle Jacín. Hoy tenemos como invitada a la radióloga, especialista en diagnóstico de patologías mamarias y directora del Departamento de Imágenes Diagnósticas de CEDIMAT, la doctora María Isabel González Curi. Nos hablará acerca de los métodos diagnósticos de cáncer de mama. Le damos buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, doctora, cuando vemos que métodos diagnósticos para el cáncer de mama, uno dice, pero ven acá, el método es siempre una mamografía. ¿Han cambiado los métodos para este tipo de diagnóstico? Actualmente se habla de que para el diagnóstico de cáncer de mama, lo básico es la triple evaluación, que es el examen físico, los métodos diagnósticos de imagen y la biopsia. O sea, la mamografía es el principal método diagnóstico para el cáncer de mama aceptado en la actualidad, pero existen muchos más, aparte de la mamografía. Doctora, cuando se habla de mamografía, recuerdo en un programa que hiciéramos hace unos meses, hablaban de dos tipos de mamografía, como una mamografía que es la tradicional y otra con otro tipo de equipo que no es tan invasiva, que era como una sonomamografía o algo así. Establezcanos la diferencia entre estos dos tipos de diagnóstico o de formas de mamografía. En lo que es mamografía, hay dos tipos de mamografía, la mamografía digital y la tomosíntesis. Tomosíntesis es una, vamos a decir, una evolución de la mamografía, que sería una especie de tomografía de la mama. Ambas son muy similares en cuanto a que es el mismo equipo y softwares de reconstrucción van a cambiar. Y a lo que me imagino que usted se refiere es a la sonomamografía. La sonomamografía es un complemento de la mamografía, o sea, no la va a sustituir. No la va a sustituir. No. Bien, tenemos desde Chile, doctora, a Horacio Montenegro, como en cada edición de Salud y Previsión. Vamos a darle paso. Bienvenido, Horacio. Gracias, Michelle. Buenos días, doctora. Bienvenida a nuestro programa. Doctora, ¿en qué momento una persona se puede hacer o acercar para evaluar la potencialidad de tener un cáncer de mama y a dónde se debe dirigir y qué tipo de exámenes se le realizan en esa primera fase? Bueno, yo siempre hablo de que el tiempo en que la paciente debe ir a realizarse sus estudios de imágenes va a depender mucho de lo que es su historial clínico familiar. Por eso hablo de que debe haber siempre, unido a lo que es el diagnóstico por imagen, la evaluación de un médico de base, su ginecólogo o su médico familiar. Este médico va a delimitar cuál es el riesgo de esa paciente y le va a indicar en qué momento se va a hacer la mamografía. No es lo mismo una paciente en un riesgo general que va a entrar dentro del programa de screening mamográfico a partir de los 40 años, a una paciente que tiene antecedentes personales familiares directos ya de cáncer de mama. Esa paciente puede entrar a su revisión por imágenes antes. Y todo va a depender, claro, de la evaluación de su médico familiar. Se van a determinar sus riesgos y en ese momento se va a decidir por cuál modalidad de imagen esa paciente va a entrar. Cuando uno realiza esas imágenes, la mamografía, y no encuentra nada, entonces la persona sigue porque es un chequeo preventivo. Pero cuando hay algún indicio de algo raro, es que ustedes entonces utilizan los otros dos métodos, usted dice son 3 métodos, que entonces ustedes indican la biopsia y la parte de los otros exámenes. Si hay una mamografía de screening es esa paciente que va sin ningún síntoma a realizarse su mamografía a partir de su edad indicada. 40 años es básicamente la inicial. Si esa mamografía está normal, pues esa paciente puede ya pasar a su control anual. Ahora, si esa mamografía tiene un hallazgo, ahí entran las otras herramientas como son la sonomamografía. Tenemos un hallazgo en la mamografía y necesitamos complementar, es decir, un nódulo, pero no sabemos qué tipo de nódulo es, si es sólido, si es un quiste.
Ahí lo vamos a pasar a sonomamografía. Complementamos la imagen, establecemos si tiene grado de sospecha o no, y de ahí se decide si se realiza o no la biopsia. Todo es con la finalidad de llegar a un diagnóstico. Fuera de la mamo y la sono, el examen físico es fundamental y tenemos otras modalidades diagnósticas como son la resonancia, mamografía con contraste, todas las herramientas de imágenes que van a ayudar a esa paciente a recibir un diagnóstico, y lo principal es que sea inicial. Cuando usted habla de que una paciente llega en condiciones normales, hacerse su mamografía sin ningún tipo de síntomas, pero vámonos al otro lado. ¿Qué síntomas o indicadores debe de tener una mujer que no haya, o una persona que no haya asistido que no vaya a un chequeo preventivo, para decir, tengo un síntoma, déjame irme a chequear? ¿Es sentirse un nódulo o puede ser alguna patología tipo un dolor o algo así? Se chequean por múltiples razones. Lo primero que se le dice a cada mujer es, primero, que se visualice, conocer sus mamas. Si usted la conoce, puede ver cualquier cambio de coloración, cualquier cambio de la morfología, que se haga su autoexamen, además del examen con su ginecólogo. Y el punto inicial es que se palpa. Vamos a llevarlo al paso. Háblele a la gente de qué es, y a las mujeres que están viendo, qué es la morfología, qué es un cambio en la morfología y qué es un cambio en la coloración de una mujer. Si me voy a parar en el espejo, ¿qué es lo que tengo que tener presente? Bueno, debe observar primeramente que no haya retracciones en la piel, o sea, que su piel sea homogénea. Muchas veces el cáncer de mama va a afectar unos ligamentos, entonces van a existir retracciones en la piel. Como si fuera un jalón de un pliegue. Exactamente, o puede haber una retracción del pezón, que es uno de los síntomas también con los que se presentan. O la paciente puede tocarse una formación nodular, también es uno de los síntomas que llevan a la paciente a buscar ayuda. Dolor y eso nunca existe, nunca El dolor siempre existe, porque la mama responde mucho a estímulos hormonales. Y el dolor, que es básicamente ya conocido, que se asocia al ciclo menstrual, ese dolor ya debe ser conocido por la paciente porque ya es con lo que ha vivido todo el tiempo. Ahora un dolor localizado, un síntoma que es diferente, algo que ella note que sí ha variado, también la debe hacer acudir a buscar primero el examen de su médico de base y luego él indicará los métodos de imágenes correspondientes. Horacio. Doctora, ¿qué tan preciso es en la actualidad el examen hecho por un equipo de mamografía versus lo que usted comenta, hacer una sonomamografía? ¿Por qué no hacer la sonomamografía directamente y no hacerla y evitar la mamografía, por ejemplo? La mamografía hasta el día de hoy, porque la medicina es muy cambiante, es el único método de screening aceptado para diagnóstico inicial de cáncer de mama. ¿Qué pasa con la mamografía? El cáncer se presenta de diferentes maneras. Puede haber microcalcificaciones, estamos hablando de calcificaciones menores a 0.5 milímetros, que solamente se van a ver en la mamografía. Ese tipo de calcificaciones no se van a ver en una sonografía. Pueden haber distorsiones, o sea, cambios en lo que es la morfología mamográfica del tejido glandular, que tampoco se van a ver en la sonografía. O sea, no podemos, vamos a decir, saltar los procesos. Mamografía es la entrada al diagnóstico de la mama en una paciente que tenga 40 años. En una paciente muy joven, 19, 20 años, con un antecedente familiar directo, su madre que tuvo cáncer a los 30, entonces esa paciente no va a entrar por mamografía porque la sensibilidad baja, pero sí va a entrar a su diagnóstico por sonografía o resonancia de mamas. Sí. Entonces, dependiendo de los antecedentes, la edad para comenzar a hacerse los chequeos debe ser mucho menor. Se acepta o se dice que ante un familiar directo es su madre, tuvo un cáncer a los 40 años, que no es una edad, vamos a decir, sí es común, pero no tan frecuente. Su hija deberá iniciar sus exámenes de mama 10 años antes del diagnóstico de la madre, es decir, a los 30. Si la madre lo tuvo a los 30, va a iniciar a los 20. Pero a los 20 no vamos a iniciar con una mamografía, a los 20 vamos a iniciar con una sonografía o con una resonancia. ¿Por qué? Porque a los 20 la mamografía pierde sensibilidad porque el tejido glandular es muy denso. Bien, y en los casos, también quisiéramos saber si hay una
muy alta incidencia de casos precisamente debido a factores hereditarios, más que de los de mujeres que debutan así con la enfermedad sin antecedentes? La mayoría de las pacientes que debutan con cáncer de mama no tienen antecedentes hereditarios, es decir, mutaciones BRCA1 o BRCA2. Ajá. La gran mayoría no las tiene. Ok. Eso es lo que nosotros vemos, sí. Bien, la frecuencia de los exámenes, doctor, habla un poquito más de eso, de cómo, de este tipo de examen, cada qué tiempo hay que hacerse. Una mamografía normal, que no tiene un resultado sospechoso, el control de la paciente es anual. El chequeo con su ginecólogo, su médico de base, debe ser ya claramente establecido por el mismo médico tratante, pero si no tiene ningún factor de riesgo que indique lo contrario, la mamografía debe realizarse anual, a menos que un hallazgo mamográfico recomiende un periodo más corto. En el caso del cáncer de mama en hombres, viví una experiencia de un amigo que un día haciéndose un chequeo, un hombre mayor a 50 y pico, 60 años, encontraron que tenía un cáncer de mama y la persona tuvieron que hacerle una cirugía, sin problema, le hicieron una extracción. En caso de un hombre, creo que el único problema que tuvo fue que no se queda sin pezón, no tenía problema de otro tipo. Pero me llamó mucho la atención y esta persona me habló de la gran cantidad de cáncer de mama en hombres. Entonces, pero digo, ¿será porque los hombres nunca se chequean esto? Y otra cosa, era un hombre súper flaco y súper sin ningún tipo de patología, de física. ¿Se da esto o se da más porque los hombres nunca se hacen estos tipos de chequeos? El hombre en general no se chequea, esa es la realidad, pero hay un porcentaje, aunque es mínimo, es un 1% aproximadamente de cáncer de mama que se presenta en hombres. Es muy importante porque el paciente masculino no asocia cualquier molestia con el cáncer de mama porque lo identifica más con la mujer. Ahora, ya inmediatamente el hombre siente una normalidad en lo que es su mama, ya debe buscar igualmente ir a su médico de base y entra dentro del algoritmo diagnóstico similar a la mujer. Mamografía, sonografía, biopsias, exactamente lo mismo. Sí, pero como el hombre regularmente, bueno, como el hombre no se somete a mamografía, entonces, ¿hay algún indicador en lo que es su analítica, en caso de que se chequee anualmente, que pueda indicarle sobre la necesidad de que se chequee aún como paciente asintomático? Primordialmente el examen físico va a imperar ahí, porque vamos a decir, el 90% del paciente masculino no tiene aumento del volumen del tejido mamario. Ajá. Excepto en aquellos que tienen ginecomastia, que es una producción de tejido glandular que es en el varón. Sí. Fuera de ahí, en un hombre, cualquier nódulo se va a notar y se va a tocar. Lo importante es que inmediatamente se toque algo, no espere y sí busque la asesoría médica adecuada. Uh-huh. Bien. Porque no entra dentro del screening, o sea, el hombre no lleva mamografía anual, no lleva sonografía, porque realmente no está contemplado para él lo que es el screening mamográfico anual. Uh-huh. Bueno, quería preguntarle también con respecto a la situación de las mujeres, que por lo regular muchas acuden a cirugías estéticas, en las cuales incluyen aumento de busto, aumento, reducción, modificación, lo que sea, pero que necesariamente cualquier dama que quiera someterse a un procedimiento de eso, ¿se les recomendaría primero hacer su chequeo mamográfico? No debería hacerse una cirugía estética sin antes tener un chequeo mamográfico completo. No debería. Para no tener que volver para atrás, después tiene que quitárselo. No, porque se complica muchísimo. Sí. O sea, cuando una cirugía estética, de una reducción, por ejemplo, la pieza quirúrgica ya que extirpada se envía a patología y resulta que ahí había un cáncer. El problema que se presenta después es mucho más complicado porque ya lo que es la distorsión y la localización donde estaba esa lesión inicial se pierde. Ya no se tiene lo que son los márgenes, o sea, ya esa paciente entra
a un diagnóstico que va a ser todavía un poquito más complicado. Porque hay el implante mamario queda en el medio de donde está el cáncer y la piel. Yo no hablo solamente del implante, cualquier cirugía estética, reducción sin implantes. Se va a reducir porque tiene mamas muy voluminosas. Tiene que hacerse una mamografía y una sonografía primero. Ok, que la reducción hace que se pierda la ubicación de donde estaba. Cuando usted quita el tejido, y en ese tejido que usted quita, que se envía a patología o debe enviarse, se encuentra una lesión maligna. Eso es una sorpresa tanto para la paciente como para el cirujano estético que hizo la cirugía. Ahora, ¿qué pasa con esa paciente? ¿Cuáles son los márgenes de esa lesión que son importantes para tú saber cuál es el tratamiento que va a seguir? ¿En qué lugar exactamente estaba localizada? Todo eso se pierde. Doctora, usted tiene que ver más que todo con los diagnósticos, sí, no con el tratamiento, ni el proceso quirúrgico, ni eso. Pero me llama la atención lo que hablábamos ahora que Carlos habla de los implantes. Cuando una mujer decide con tiempo, esos casos que vemos, que una mujer dice, yo me voy a quitar esto porque no me vaya a dar un cáncer de mama, que hemos visto mujeres que dicen, me voy a hacer la operación aunque me quede chata, que no voy a tener cáncer de mama. Ese tipo de procedimiento también conllevan, por ejemplo, ¿por qué es que siempre conlleva eso el pezón de la mujer? Inclusive en los procedimientos quirúrgicos cuando hay esto. No necesariamente. El hecho de que, porque se oye mucho, me quiero quitar la mama para que no me vaya a dar cáncer. Preventivo. Preventivo es solamente si hay mutaciones BRCA1 o BRCA2. Eso es lo único que sustenta. Es una mutación de un gen que se asocia a un aumento en el riesgo de padecer cáncer de mama. Si usted tiene esa mutación BRCA1 o BRCA2, es un estudio genético. Entonces ahí si usted tiene la indicación de hacer una cirugía de reducción de riesgo. Fíjese que no se habla de eliminación de riesgo, reducción de riesgo. En ese tipo de cirugía que se está haciendo en una paciente que no tiene cáncer, se preserva el pezón. Pero ¿se puede poner un implante también? Se puede poner un implante porque es una cirugía donde se está haciendo una paciente antes de que tenga la enfermedad. Pero no es que yo, que no tengo mutaciones ni ningún riesgo elevado, voy a ir y le voy a decir a un cirujano oncólogo, que es el que tiene que hacer esa cirugía, cirujano oncólogo no plástico, o cirujano oncólogo plástico, que sí tenemos, y esa persona va a decir, bueno, mutación BRCA1, BRCA2, no. Antecedentes familiares importantes, no. Pues yo no tengo ninguna indicación para hacerme una cirugía de reducción de riesgo y no debería realizármela. Bien, doctora, si no, no quedara nadie con mamas. Este programa es salud y previsión. Entonces, a nivel de seguridad social y de todo este tipo de patología, pues sobre todo el diagnóstico en cuanto a la prevención del cáncer de mama. ¿Cómo lo cubre? ¿Cómo están a nivel del sistema cubrir esto? Porque siempre veo campañas de la primera dama, veo que tradicionalmente la misma primera dama ahora tiene campañas con las diferentes instituciones para promover el diagnóstico a tiempo de este tipo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el sistema no cubre todo esto o es un tema de crear conciencia? Es más un tema de crear conciencia porque hay cobertura para lo que es la mamografía, sonografía. El tema principal es crear conciencia de que la mujer acuda a realizarse su mamografía. Bien, a Montenegro, ¿tienes algo? Sí, justamente en esa misma línea, doctora, dada la incidencia de cáncer de mamas, la percepción es que generalmente las mujeres evitan o postergan hacerse la mamografía a partir de los 40 años, la edad que usted comentaba. El mensaje justamente a la población femenina para prevenir el cáncer de mama: la mamografía debería ser obligatoria al menos una vez cada año a partir de los 40. Indicar cuál es la importancia justamente de hacerse este chequeo preventivo para poder diagnosticar a tiempo la posibilidad de tener un cáncer de mama. Quiero aclarar que lo que nosotros llamamos prevención del cáncer de mama realmente es detección temprana. Una mamografía no va a evitar que usted sufra la enfermedad. Ahora, una mamografía
sí va a diagnosticar esa enfermedad a tiempo, y lo ideal es que la diagnostique antes de que la paciente la note, donde puede ser tratada. La mamografía debemos iniciarla a partir de los 40 años, que es el esquema que seguimos aquí, y debe realizarse anual. O sea, no debemos postergar la realización de la mamografía y no debemos tampoco tomar la actitud, no, mi mamografía está normal, yo vuelvo en 5 años, porque existe lo que es el cáncer de intervalo, que es el que se presenta en una mamografía normal hoy, es tan pequeño que no se ve, pero para su próxima mamografía ya tiene un tamaño suficiente sin llegar todavía a ser palpable. Por eso la mamografía debe realizarse anual, a menos, como le digo, que su médico de base diga lo contrario y diga, no, aparte de la mamografía vamos a hacer sonografía o vamos a hacer resonancia, depende del riesgo de cada paciente o de cada mujer. Bien, yo quiero, doctora, usted la parte final, ¿quiere agregar algún mensaje a lo que tiene que ver con la realización de este tipo de diagnóstico a las mujeres dominicanas? Bueno, sí, principalmente no vamos a dejarnos de hacer nuestra mamografía, no importa lo que se escuche en redes, hay mucha desinformación. La mamografía realmente no es un procedimiento doloroso, es un procedimiento rápido y es una modalidad de imagen realmente sencilla. Haciéndose una mamografía anual, vamos a tener el chance de detectar cualquier patología a tiempo. Una detección temprana del cáncer de mama equivale a prácticamente una curación, por lo que vamos a realizarnos mamografías anuales, vamos a recibir nuestros chequeos con nuestro médico de base y vamos a conocer nuestros riesgos, conociendo nuestra historia familiar. Entonces vamos a educarnos, es lo primero, y educándonos como pacientes o como mujeres, vamos a lograr no llevarnos tanto de lo que anda de la desinformación, solicitar mamografía anual cuando nos toque, ir a su ginecólogo y prácticamente cualquier anomalía que usted se sienta, no le reste importancia, busque ayuda y busque diagnóstico hasta que se descarte que es una patología maligna. Bien. Muchas gracias, doctora Marisabel González gracias. Curi, radióloga especialista en diagnóstico de patologías mamarias, Doctora, usted está directora de siempre Sedimat. Perdón, en Sedimat. En Sedimat, sí. En el departamento de imágenes. De imágenes diagnósticas. Okay. Sí. ¿Y cómo funciona esto? Porque la gente a veces, tenemos un minutico, ¿cómo funciona? Si una mujer quiere hacerse sus exámenes, tiene que ir directamente al departamento de imágenes de Sedimat, procurar un estudio de evaluación de una mamografía, y entonces ahí inmediatamente usted es la persona encargada de hacer los análisis y los diagnósticos, de leer esa sonografía. El paciente va al departamento de imágenes de Sedimat, efectivamente, solicita su mamografía o sonografía o resonancia indicada por su médico. Luego que esa paciente se realice ese estudio en el área de imágenes, sí, ese estudio es analizado por mí como radióloga dedicada a mamas, y luego de esa mamografía, nosotros, o sea yo, hago la recomendación, o el que lea una mamografía, de qué estudio complementario llevaría. Llevaría sonografía, llevaría biopsia directamente, llevaría resonancia, pero es importante que sí que sepa que se lee por una persona capacitada para diagnosticar patologías mamarias, pero debe irse al departamento de imágenes. Todo entra por el área de imágenes de allá de Sedimat. Bien. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Salud y Previsión del día de hoy. Gracias. María Isabel González Curi, radióloga especialista en diagnósticos de patologías mamarias de Sedimat. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Montenegro y pausamos, regresamos inmediatamente.